Sí, bueno, lo que les pido es que no se duerman 30 minutos y yo prometo terminar en 30. El que cierre los ojos, sí, vengan si quieren más para acá, si hacemos cortito y se puede ir y vuelta mejor. ¿Puede estar allá? ¿Sí? Vamos a hacerla más dinámica, somos menos, preguntas, etc. Bueno. Ay, no sé si tengo que avisar a este muchacho. Perdón. Ahora largo, Todo eso va a quedar grabado solamente. Qué feo. Y después cuando uno viaja a las provincias, dice, ¿usted es la que dijo? No, yo no fui. Bien. Ay, vamos. Bueno, me gustan los colores, se ve que las hice el mismo día en la clase. Bueno, ¿qué jerarquizamos? Vamos de a poco y hablamos de cada punto. Hoy, ¿por qué hablamos de neutropenia febril en terapia intensiva? Porque cada vez los pacientes viven más, porque cada vez los tratamientos oncológicos son más fuertes, digamos, o con más toxicidad, y estos pacientes entran a terapia. Ustedes están viendo ahora neutropénico febril. Antes no era habitual, porque el paciente neutropénico febril se moría en la sala y ustedes no lo veían. Ahora, como la chance de vida es más alta, los empiezan a ver. ¿Y aquí qué puede ser el origen de la inmunodepresión? Pueden ser enfermedades relacionadas al HIV, las trasplantes, no sé si, bueno, Favaloro sí tiene mucho trasplante, otros centros también, pero esos son pacientes inmunodeprimidos severos, pacientes bajo tratamiento quimioterápico o introducción de nuevas terapias de inmunomoduladores. Recuerden que la fiebre durante la neutropenia inducida por quimioterapia en general ocurre de un 10 a un 50%. Es raro ver un neutropénico sin fiebre, es raro. En los oncohematológicos un más del 80%. ¿Algunos tienen trasplante de médula ósea, TAMO? ¿Y ustedes van a la TAMO o no? No. No, bueno. Neutropenia febril es muy, pero muy frecuente. Bien, a pesar de que hacen fiebre, la verdad que la documentación microbiológica, decirles el nombre y apellido del bicho, ocurre en un 20 o 30% de los episodios febriles. O sea que es una gran depresión tratar infecciones, ponerle antibióticos, el paciente se pone a febril muchas de las veces y no sabemos qué es lo que le estamos tratando. En más del 60% de los casos la fiebre es la única presentación, la infección oculta en el 50% y la bacteriemia solo en un 10 a un 20% de los casos. Yo igual esto les dejo, el nombre de las guías, las citas al que le interese. La mortalidad asociada a tumores sólidos es de un 5%, los oncohematológicos 11%, y les va peor a aquellos que hacen bacteriemia, fundamentalmente bacilos gram negativos y a cocos positivos. Ahora vamos a hablar, ¿alguien lo conoce el score de MAS? ¿No hizo clínica? ¿Un año de clínica? Sí, hace. Sí, un año de clínica, sí. Bueno, ahora vamos a refrescar un poco. Perdón. Pero, una vez. Ahí. Bien, hasta un 60% de los trasplantados de médula ósea presenta bacteriemia y estos hasta un 42% mueren. ¿Cuál es el origen de la bacteriemia de un neutropénico febril, un trasplantado de médula ósea? ¿Alguien sabe? ¿De dónde viene la bacteriemia? Del tubo digestivo del paciente. Cuando nosotros perdemos las defensas, el origen fundamental de estos gérmenes son nuestro propio tubo digestivo. Por eso siempre hay que cubrir bacilos gram negativos, porque en general, si traslocamos el tubo digestivo, es la posibilidad más grande de tener bacilos gram negativos. O sea que no es solamente aquel que tiene catéteres, que hace la neumonía, etc., sino que la fuente de infección muchas veces, o la mayoría de las veces, es endógena. Bien. En este estudio de 199 pacientes, un centro británico a 5 años, estos son oncohematológicos admitidos a terapia intensiva. ¿Cuál fue la mortalidad en terapia intensiva? Un 33%, o sea que uno de cada 10, no, 3 de cada 10, 1 de cada 4, 1 de cada 3 se muere. En el hospital un 45.7% y a los 6 meses casi un 60%. Y la mortalidad se modifica si yo necesito ventilar o no al paciente y si tiene más de 2 órganos, sistemas que fallan, ¿sí? Uy, yo toco una vez. Bueno, esto lo hablamos, cuanto más sepsis, cuando la presentación es sepsis severa, mayor la posibilidad de morirse.
¿Qué gérmenes producen esta infección? ¿Qué gérmenes van a afectar a los pacientes neutropénicos febril? El Mandel entero, todos los gérmenes que se les pueda ocurrir. Por eso es tan difícil muchas veces poner un tratamiento empírico y más todavía cuando no tenemos rescates. Pero recuerden que todos los cocos positivos, ya sea Staphylo aureus sensible o no, enterococo, coagulasa negativo, streptococo, neumonía y todo lo que es el grupo viridans, los Bacillus gram negativos, hongos, micobacterias. La frecuencia de cada uno va a depender del sitio de infección y de donde yo trabajo, de mi epidemiología local. Bien, lo que sí tengo que tener en claro es que hay distintas localizaciones o presentación de infección que tienen más posibilidad de tener gérmenes diferentes. Por ejemplo, si yo no conozco la fuente de infección, los estafilocoagulasa negativos, la Escherichia coli y el enterococo tienen un rol importante. Si la infección es respiratoria, ya aparece el neumococo, la pseudomonas, el viridans, el acineto. Si es abdomen, los Bacillus gram negativos y el enterococo. Y si es piel y partes blandas o catéter, los estáfilos son los que tienen mayor predominancia. Bien, ¿cómo definimos neutropenia febril? Esto es importante, porque en la terapia lo que ustedes a veces interpretan fiebre no es fiebre. Realmente hay un criterio. Fiebre se llama cuando el paciente tiene temperatura mayor o igual a 38,3 o mayor o igual a 38 sostenida por más de una hora. Por supuesto, en estos pacientes no hay que usar la temperatura rectal, no se lo puede invadir con un termómetro. Digo porque es una práctica que se hace en la terapia, la medición de la temperatura rectal. Estos pacientes tienen contraindicado el uso de un termómetro rectal por el riesgo de translocación. Bien, ¿y qué se llama neutropenia? Menos de 500 neutrófilos o con una expectativa de disminución de neutrófilos a menos de 500 durante las próximas 48 horas. Eso se dice, muchas veces el oncólogo dice, y este está en el nadir de la neutropenia o en 48 horas va a bajar los neutrófilos en forma estrepitosa. Ese paciente también se interpreta su fiebre en una neutropenia febril. La neutropenia profunda es cuando tenemos menos de 100 neutrófilos. Y hay a veces que no tenemos la fórmula de una neutropenia, pero el paciente tiene una neutropenia funcional, generalmente cuando no tienen un funcionamiento. Por ejemplo, lo que vemos muchas veces en una leucemia aguda, vos podés contar neutrófilos, ninguno de esos neutrófilos sirve, y realmente lo que estás viendo es un paciente inmunodeprimido severo con neutropenia y fiebre. Para nosotros, la neutropenia febril es una emergencia. Una emergencia significa que hay que actuar rápidamente, que no podemos esperar en darle los antibióticos. Y el tiempo más corto, o lo que debería ser ideal, es menos de 2 horas, entre que lo vemos al paciente y le administramos la dosis de antibióticos. Bien, entonces, ¿cómo puede entrar a la terapia este paciente? Por varias formas. Una, puede estar séptico. O sea, ustedes pueden ver como única manifestación neutropenia febril y sepsis. Pueden ver un problema respiratorio, el requerimiento de RM, entonces pueden ver infiltrados intersticiales, alveolares, focales, traqueobronquitis. Otra de las formas es una infección de piel y partes blandas severa, estomatitis. Recuerden que tiene una mucositis muy importante asociada a la quimioterapia, esofagitis, lesiones cutáneas. Pueden entrar por foco neurológico, meningitis, encefalitis o meningoencefalitis o lesiones focales, o pueden entrar por cuadros gastrointestinales como diarrea, obstrucción, perforación y hemorragia. Cualquiera de estas pueden ser las manifestaciones de ingreso. Cuando puse el examen físico, porque a veces en la terapia es más difícil hacer el examen físico, lo pasamos como que la superficie que está acostada es la que vemos. Bueno, en estos pacientes hay que darlo vuelta. Pero de verdad hay que darlo vuelta, porque muchas veces tienen lesiones perianales, tienen lesiones en donde se les hace las punciones de médula ósea en la cresta ilíaca. Hay que revisarle toda la piel, hay que revisarle la boca para ver el grado de mucositis que tiene. Recuerden que cuando uno ve la boca está viendo una expresión del tubo digestivo y es importante saber la magnitud de la mucositis. Y por supuesto hay que revisar todo sitio de inserción. Si el paciente tiene un portacat, hay que destapar y ver cómo está el portacat. El examen físico muchas veces nos ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, si uno ve en esta foto de acá lesiones de ese tipo, uno ya sabe qué está tratando.
probablemente es una varicela diseminada o un herpes diseminado y uno sabe qué antiviral o qué tratamiento ponerle. Entonces no dejen de revisar al paciente y no dejen de darlo vuelta, porque si no puede ser que tenga la lesión perianal, un absceso perianal o lo que sea y no lo van a ver. No tiene gran respuesta inflamatoria, o sea que hay que mirar todo. Otros datos que no podemos olvidarnos es si tiene catéter venoso central, si es transitorio o permanente, y tenemos que preguntar poquitas cosas, pero preguntarlas. Una es, ¿el señor tiene una colonización previa por gérmenes resistentes? ¿Por qué lo pregunto? Porque el tratamiento que le van a poner va a ser totalmente diferente. Hay que preguntarlo. En la historia clínica del paciente muchas veces figura con qué el paciente se colonizó o sus infecciones previas. Recibió antibiótico, a veces le damos quinolonas profilácticas, a veces le damos tratamientos cortos para alguna determinada infección y eso cambia el tratamiento empírico. También tengo que saber cuál es su patología de base y qué quimioterapia. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto le va a durar la neutropenia. Quiero saber cuánto tiempo va a estar inmunodeprimido. Las serologías, ¿por qué les digo las serologías? Porque muchas veces son citomegalos diseminados y necesita un antiviral, muchas veces son herpes diseminados y necesita una ciclovir, entonces saber qué serología trae el paciente es importante. Y por supuesto las alergias. ¿Qué le pido? Siempre laboratorio general, como a todo paciente, hemocultivos, siempre. Entra el paciente con neutropenia febril, van el par de hemocultivos. Y si tiene catéteres, necesito cultivar cada rama de catéter, sacar sangre y mandar a cultivo, porque puede ser una infección totalmente oculta que se manifieste con fiebre y en la fuente es esto, el catéter. Y la placa de tórax, se hace placa de tórax porque muchas veces el paciente no canta ni por la tos ni por la insuficiencia respiratoria y la placa muestra infiltrados que no lo podemos ver de otra manera. ¿Qué es opcional? El urocultivo es opcional. Lo digo porque el término pancultivo en la terapia es un término bastante habitual, que no tiene lógica, y es un punto de discusión cotidiano. El pancultivo, los cultivos son estudios complementarios ante una sospecha clínica. Yo sospecho que tiene una neumonía, le voy a hacer hemocultivos y minival. Yo sospecho que tiene infección urinaria, le voy a hacer hemocultivos, porque por ahí tiene una sepsis, y el urocultivo. Eso hay que empezar a tomarlo, porque si no terminamos haciendo pancultivo, tratando colonizaciones, tratando cosas que no tienen ningún sentido. ¿Y es por qué? Porque hacemos cosas de más. El urocultivo solamente se interpreta que a aquellos pacientes se le hace cuando tiene signos y síntomas de infección urinaria o tiene un catéter urinario que ahí ya no lo puedo evaluar tanto, tiene fiebre y le voy a sacar una muestra. Y la materia fecal solamente si tiene diarrea y le voy a pedir coprocultivo y una toxina. Cada lesión de un neutropénico febril que ustedes vean, se toma muestra. Toda lesión que vean, tomen muestra, porque muchas veces tienen el diagnóstico ahí. Si es un foco supurativo, con una punción aspiración por piel sana, más que suficiente. Si es un nódulo, traten de hacer una biopsia y mandar histología y cultivo. Y si son vesículas, como se ve ahí abajo, recuerden que se hace frotis, bueno, el infectólogo lo hace o alguno del laboratorio, se hace el frotis de la base de la vesícula y directamente ya tenemos el diagnóstico. O sea, toda lesión de piel y partes blandas se busca o se estudia para ver la etiología. Con respecto a lo respiratorio, muchas veces si el motivo de ingreso del paciente fue un infiltrado pulmonar o una insuficiencia respiratoria, y a veces en la placa no veo nada, porque estos pacientes grandes infiltrados no tienen con qué hacer grandes infiltrados, necesitamos una tomografía axial computada que es más sensible y puede guiar procedimientos invasivos. El esputo, si tiene expectoración y el motivo de ingreso es el cuadro respiratorio, vale. El esputo vale, digo si no está intubado, por supuesto. Si está intubado hay que hacer métodos más invasivos, como el VAL, y enviar a cultivo. No, la muestra, ustedes, este paciente tienen que pensarlo al revés. Tener la etiología diagnóstica, que les mostré que es una lista muy grande de gérmenes probables. Tener el origen o la etiología de la infección le cambia sustancialmente el pronóstico. Entonces uno tiene que pensar que el VAL tiene su riesgo, pero el costo-beneficio para este paciente es fundamental. No es lo mismo, porque puede tener cualquier cosa. Y por ahí yo le pongo un pipertazo, le pongo un imipenem y al final es un hongo que nunca traté.
porque nunca lo supe que tenía un hongo. Entonces hay que buscar la muestra respiratoria en el caso del paciente con infiltrado o insuficiencia respiratoria. Y si tuviera lesiones focales, hay que hacer biopsia de esas lesiones. ¿Qué le pido? Todo lo que ven en ese cuadrito, porque esto, a veces ustedes dicen, ¿qué le pedimos al VAR? Bueno, en este paciente hay que pedirles virus respiratorios, influenza, adeno-parainfluenza, se pide también citomegalovirus, y a veces hice, obviamente, Gram para gérmenes comunes, Sig-Nielsen, cultivo de gérmenes comunes y hongos. Si el paciente viene con un cuadro neurológico, por supuesto que hay que hacer una tomografía. No es inusual ver que es un sangrado, lo que lo trajo a la terapia, y no es una infección, porque muchas veces tienen plaquetopenia. Y si en el caso que yo tengo un cuadro predominantemente meningio, los gérmenes que voy a pensar es el neumococo, hemófilus, Neisseria meningitis, pseudomonas y estáfilo, le hago una PL y voy a pedir todo lo que vemos ahí como físico-químico, Gram para cultivo y gérmenes comunes, PCR para herpes, toda su familia, citomegalo, herpes 6, varicela zoster. Y por supuesto el criptococo, una tinta china o una antigenemia, antigenorraquia para criptococo, en el caso de los pacientes fundamentalmente más que nada HIV. En el caso de las encefalitis, o sea, si yo no tengo un componente meningio y lo que entra del paciente es con cuadros de encefalitis, los virus son los que tienen un rol patogénico más importante. En el caso de las meningoencefalitis es la listeria, el criptococo neoformas y el Strongyloides estercolaris. Y las lesiones ocupantes de espacio tenemos que descartar Aspergillus, nocardia, cripto, absceso piógeno y otros hongos miceliales. No se duerman. Queda grabado, ¿no? Queda grabado. Bueno. Cuando tengo una patología gastrointestinal voy a tener que pedir ecografía, tomografía por el tema de la tiflitis o la enterocolitis, y recuerden que no solo el paciente internado puede tener un Clostridium. Hoy en día hay Clostridium difícil de la comunidad, y en estos pacientes hay que pedirle, si vienen con un cuadro de diarrea, no olvidar pedirle una toxina para Clostridium. Bien, procalcitonina y PCR. ¿Tienen proca? ¿En el hospital tienen? ¿La usan? No, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Y acá por qué no la usan? La hemos usado a veces como curva para ver el tratamiento o en casos ¿qué? Pero la usamos muy poco, la verdad. Nada, por ahí tampoco. Para iniciar el tratamiento antibiótico, la proca no tiene un lugar muy importante para el inicio del tratamiento. Sí es a veces importante en el seguimiento del paciente y poder tratar de aportar los tratamientos. Igualmente, en estos pacientes, los neutropénicos febriles, no hay muchos estudios que evalúen el uso de procalcitonina, porque realmente el que continúa febril, aunque la procalcitonina te dé muy baja, es muy poco probable que le saques un esquema antibiótico a este tipo de pacientes. O sea que la proca y la proteína C reactiva es absolutamente inespecífica, no la usamos para tomar ningún tipo de conducta, pero en estos pacientes la procalcitonina no tiene un rol muy importante porque realmente uno se basa más en la clínica y los hallazgos de cultivo. Sí tenemos un marcador importante que es el galactomanano, que creo que todos lo conocen, es un polisacárido de la pared del Aspergillus, que se libera cuando el Aspergillus crece, o sea, empieza a invadir. Lo que sí se detecta 5 a 8 días antes de una tomografía patológica, entonces lo usamos como un marcador de que el paciente está evolucionando a una infección fúngica invasiva. Lo importante es el valor predictivo negativo que tiene el galactomanano. O sea, si el galacto es negativo, es muy poco probable que el paciente tenga una aspergilosis invasiva o una infección fúngica invasiva. Y para eso lo usamos. Y lo que detectamos no es un valor aislado, sino es una curva de galactomananos en el tiempo y vamos siguiendo a los pacientes a través de esa curva. Recuerden que tiene falsos positivos, uno de los más importantes es el pipertazo, lamentablemente, y algunos antifúngicos, o sea que ojo porque el paciente siempre va a estar con antibióticos y a veces puede darnos falsos positivos. El 1,3-beta-glucano por ahora no contamos con ese biomarcador. Bien, ¿y qué hacemos con estos pacientes?
6 o 7 cosas hay que tener en cuenta. Hay que estratificar riesgos, hay que saber o tratar de ver si tiene un foco probable para tratar de arrimar qué antibiótico le ponemos, saber si está con inestabilidad hemodinámica porque me va a agregar o no antibióticos, los tratamientos previos, la epidemiología local con la aportación de gérmenes resistentes, alergias y toxicidad. Lo que yo les hablaba antes es del score de MAS. Quizás es un score que en terapia intensiva no se usa mucho, pero sí se usa mucho en la guardia cuando viene el paciente neutropénico febril. Lo que me define es aquellos neutropénicos con mayor o menor riesgo. Lo que llamamos de bajo riesgo es un MAS mayor de 21, ahora hablamos de los ítems que tiene el MAS, y los de alto riesgo son MAS menor de 21 con comorbilidades o neutropenias mayores de 7 días. El de bajo riesgo voy a poder, aunque ustedes no lo crean, atenderlo en su casa y darle antibióticos por boca. Al más menor de 21 lo voy a tener que internar y dependerá de cómo está el paciente en una unidad crítica o en una internación general. Generalmente en ese cuadrito pueden ver qué es lo que comprende el MAS, que es generalmente el tipo de síntomas moderados a severos, cada uno tiene un punto, si tiene hipotensión, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si está deshidratado, si tiene un tumor sólido de base de un linfoma, si estaba externado al momento de la neutropenia y le da menor de 60. El alto riesgo, lo que les conté, y las comorbilidades más importantes es la inestabilidad hemodinámica, que tenga síntomas gastrointestinales por la alta incidencia de tiflitis en estos pacientes, la mucositis severa, que aparezca un nuevo infiltrado pulmonar o enfermedad pulmonar crónica, si tiene síntomas neurológicos de nueva aparición, la insuficiencia hepática con transaminasas hasta por 5 y la insuficiencia renal. Todo esto habla de que el paciente no puede ser dado de alta, que hay que internarlo y probablemente estas comorbilidades hacen que ingresen a terapia intensiva. Bueno, este es un cuadro que hicimos nosotros ahora para el libro de la SATI de infectología. Es un cuadro casero que a mí me parece que puede servir mucho para que nos entendamos qué hay que ponerle a un paciente neutropénico febril. Yo ya les conté qué hay que hacer, cómo revisarlo, qué pedirle, y dentro de las 2 horas hay que darle una dosis de antibiótico. ¿Qué antibiótico es la pregunta? Como yo les dije, hay que cubrir los bacilos gram negativos de la flora gastrointestinal, o sea que los bacilos gram negativos tienen que estar cubiertos, por lo tanto, ni empecemos a hablar de cefalotina porque no tiene lugar, ¿sí? Vamos a hablar de pipertazo, cefepime o un carbapenémico de inicio, para cubrir su flora endógena y para cubrir la translocación que le puede generar. Ahora hay cosas que me voy a tener que preguntar si le voy a agregar a esto, al pipertazo, al cefepime o al carbapenem, le necesito agregar algo más para quedar bien cubierto con un tratamiento adecuado. La primera pregunta que me tengo que hacer es si tiene un foco claro. Por ejemplo, si yo veo un gran absceso o que le veo el brazo todo eritematoso, caliente, a ese paciente no puedo dejar de agregarle vancomicina, porque por ahí tiene un coco positivo en el brazo y no lo puedo cubrir con pipertazo. Si tengo un foco respiratorio, bueno, tengo que pensar, por ahí tengo pseudomonas resistentes, acineto resistente, depende de donde yo estoy trabajando, por lo tanto a veces el pipertazo, el pipertazo no me alcanza, entonces voy a tener que agregar colitín, voy a tener que agregar amicacina, pero muy importante pensar en qué foco estoy sospechando. Si no tengo ningún foco y es una neutropenia febril pura, un pipertazo puede ser, cefepime puede ser, carbapenem puede ser. Segunda pregunta que me hago. ¿El paciente tiene antecedentes de gérmenes resistentes? A mí a veces me llega el paciente y dice, bacteriemia enterococo banco R. Y tuvo una bacteriemia enterococo banco R. No puedo dejar de cubrirle algo que yo ya sé que el paciente tiene como una colonización por este germen. Y muchas veces amerita poner un linezolid de primera, digamos. Pero esta pregunta, que parece una pavada, es la que te tienen que hacer ustedes cuando entra el paciente, porque ese paciente muchas veces está internado en clínica médica, le pasaron 25 cosas, tuvo muchos gérmenes aislados, y eso les va a cambiar o no la posibilidad de agregar antibióticos al esquema inicial. Después tenemos criterios absolutos de agregar aminoglucósidos, que ahora lo vamos a ver, y criterios para agregar vancomicina. De ese lado no se los cuento, pero es el tratamiento oral que le damos a los pacientes ambulatorios con bajo riesgo. Bien,
Esto es lo que les decía. Por ejemplo, en casos de gingivitis necrotizante, infección perianal, hay que cubrir anaerobios, por lo tanto cefepime no me alcanza, o le pongo cefepime metro, o le pongo un pipertazo o un imipenem, pero no, si yo pienso que tiene una mucositis severa, tengo que cubrir anaerobios, lo mismo que el tema de la diarrea o las infecciones que hablamos de piel y partes blandas. Si yo tengo, con respecto a los gérmenes resistentes, si yo tengo antecedentes de BR, va a entrar Linezolid de primera. Si tengo antecedentes de BLE, voy a tener que poner fundamentalmente imipenem como primera línea. Si tengo antecedentes de KPC, va a quedar mal, pero vamos a tener que poner colistino tige, agregado a la primera línea. Y lo mismo con pseudomonas aeruginosa. Y en el caso de los criterios para agregar aminoglucósidos, muchas veces el aminoglucósido en realidad lo usamos para ampliar el esquema. Yo tengo acineto sensible a micacina, por ahora tengo KPC sensible a micacina, y si a mí me queda la duda que el paciente pueda tener este germen, muchas veces le agregamos aminoglucósidos. Bien. La indicación de vancomicina es bien concreta. No se pone vancomicina de inicio, no es el pipertazo banco de la terapia. Se pone solamente vancomicina cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o sepsis severa, tiene una neumonía documentada radiográficamente, tiene hemocultivos positivos para gram positivos, sospecha de infección relacionada a catéter, infección de piel y partes blandas, antecedente de colonización por cocos positivos o una mucositis severa que generalmente recibe profilaxis con quinolonas o cestazidime como tratamiento empírico. No hay otras indicaciones y estas las tienen que saber, porque si no va el pipertazo banco que no requiere un paciente neutropénico febril. Son las únicas. Y si yo le pongo un pipertazo banco o una vancomicina, en las 48 horas no tengo ningún rescate de coco positivo, esa vancomicina se va, a pesar de ser un neutropénico febril. Bien, entonces lo que siempre uno tiene que pensar, estos pacientes van al día a día. Pero el día 3, el tercer día es un día muy importante. Yo le voy a poner un tratamiento empírico, voy a sacar por supuesto todos los cultivos, todo lo que hablamos. El tercer día me voy a sentar con todos los cultivos del paciente y con la evolución. Si el paciente se puso a febril, mantengo sin cambios el tratamiento empírico inicial, porque es correcto y de alguna manera está respondiendo. El problema es si está febril. Si está febril, vamos a tener que reevaluar al paciente clínicamente. Probablemente necesitemos más imágenes y nuevos cultivos, nueva tanda de hemocultivos. Y ahora la pregunta es, ¿está estable clínicamente? Si está estable, puedo esperar. El tercer día puedo esperar. Si está inestable, vamos a tener que ampliar la cobertura de bacilos gram negativos y muchas veces agregamos vancomicina en ese punto, al tercer día. ¿Qué es ampliar? Si yo empecé con imipenem, le voy a agregar un colistin, probablemente haga colistin banco, imipenem. Si yo empecé con pipertazo, el pipertazo pasa a imipenem, ampliamos la cobertura de bacilo gram negativo. Y a veces, lo que les digo acá, agregamos la vancomicina empírica porque el paciente no está respondiendo está febril y está inestable. Ahora, si al tercer día yo tengo un foco bien claro, con un cultivo positivo para un germen, debo ajustar el tratamiento antibiótico al germen que aislé, hasta un límite. Estos pacientes no pueden bajar de la cobertura antiseudomonas, que son las de su tubo digestivo, que es la que les produce la recaída de las infecciones. Por lo tanto, el tratamiento más chiquito que le puedo poner a estos pacientes va a ser un pipertazo. ¿Sí? Esto es importante, porque si ustedes reciben por guardia una bacteriemia Escherichia coli R. ampi, y decís, buenísimo, ahora a este paciente le pongo cefalotina, qué sé yo, tirando un esquema, o ceftriaxona, no, porque a estas pseudomonas tenemos que cubrir pseudomonas empíricas durante la neutropenia. ¿Se entiende? Bien. Y al quinto día me pasa lo mismo. ¿Qué hago con el quinto día del paciente? Otra vez lo tengo que evaluar. Si está febril, vamos bien, seguimos con los tratamientos. Y si está febril, tenemos que ver las imágenes, los cultivos, los antígenos. Y acá sí vamos a empezar a hablar de hongos. A partir del quinto día empezamos a hablar de la posibilidad de que un neutropénico febril tenga infección fúngica. ¿Y qué le hacemos? Lo que les conté, le pedimos galactomananos,
le pedimos una tomografía, tratamos de documentar la infección fúngica por algún lado y le agregamos empíricamente algún antifúngico. ¿Cuál? En general depende de los hongos que afectan a sus pacientes neutropénicos. Si uno sospecha altamente en aspergilosis, el tratamiento es voriconazol, que es un tratamiento de excelencia para aspergilosis. Si no sé qué hongo puede ser, muchas veces uno usa anfotericina liposomal o equinocandinas para cubrir bien cándida y deja a un lado el voriconazol pensando que el paciente probablemente no tenga la aspergilosis. Pero ahí, al quinto día de fiebre, generalmente se agrega el antifúngico. Hay tres tipos de tratamientos antifúngicos. Hay uno que se llama tratamiento anticipado, que es lo que se llama preemptive therapy, que lo han escuchado hablar mucho, que en realidad son pacientes neutropénicos febriles con algún signo indirecto de infección fúngica invasiva. O sea, yo no tengo todavía la enfermedad, el paciente no está enfermo del hongo, pero sí ya veo algunos signos en la tomografía y le pido la lactomanano si tengo más de 2 determinaciones con mayor de 0,5. Ese paciente tiene altísima posibilidad que en la semana está haciendo una infección fúngica invasiva. Entonces yo me adelanto y le doy un tratamiento por la sospecha de esta infección. Eso se llama tratamiento anticipado. Hay otros pacientes que reciben tratamiento empírico. Empírico es que no hay ningún tipo de signo o síntoma de infección y yo le voy a poner el antifúngico igual. Esto pasa mucho en los trasplantados de médula ósea. Uno sabe, no tienen infección ahora micótica, pero uno le da el fluconazol o cualquier posaconazol o que le dé para prevenir, entre paréntesis, la posibilidad de tener hongos, infecciones fúngicas. Y después, en general, el paciente, estas son estrategias que uno los ve de acuerdo a cada uno de los pacientes, ¿sí? A cada enfermedad de base, a cada posibilidad de su neutropenia y a cada epidemiología local. Hay lugares que se hace directamente esta profilaxis y hay otros que no se hace, ¿sí? Y el tratamiento, lo que les comenté recién es principalmente profilaxis, o sea, prevenir antes de que aparezca algún signo o síntoma de infección. En cambio, el empírico es el paciente con alto riesgo, generalmente leucemia mieloide aguda, que tiene fiebre persistente, recurrente, al quinto día, y que yo no sé si tiene una infección fúngica, pero le pongo tratamiento empírico. Ya falta menos, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto se trata un neutropénico febril? En general es cuando se pone afebril por más de 3 días, si está estable se le puede suspender el tratamiento y después se ajusta según infección documentada. Una bacteriemia, lo que sea, una infección urinaria, lo que tenga que tratarse, una neumonía, lo que tenga que tratarse. O sea, si está febril y sin neutropenia es lo más fácil y ahí se puede sacar rápidamente el esquema. Todo lo que les conté recién se resume en este cuadro, para que lo tengan. Si quieren lo pueden fotocopiar y tenerlo en la guardia, pegarlo en la cartelera, para que no les quede duda de qué se hace, todo lo que hablamos. Y para cerrar, los cuidados generales. Recuerden que el lavado de manos hay que hacerlo, precauciones estándares para todos los pacientes, habitación individual. En general lo que se pide es que se retiren el guardapolvo, que entren con ropa de calle, que no está colonizada. El paciente neutropénico debería, o sea, el ambo es una mugre, por eso muchas veces ustedes se ponen camiseta y el ambo es una mugre. Lo ideal es tener ropa de calle y sacarse el guardapolvo para entrar. El filtro EPA para la habitación, que es un filtro de recambio de aire, no tiene que haber ni plantas, ni flores, ni alfombras, ni nada, porque eso tiene ácaros, tiene hongos, que le da un riesgo al paciente. Dieta para neutropénicos, cuidado de la piel y mucosas, higiene de la habitación siempre y no exponer al paciente a zonas de construcción. Y al finalizar la neutropenia, ¿qué pasa? Hay estudios que ya muestran que a veces los pacientes cuando recuperan los neutrófilos empeoran. Y esto lo ven en la terapia. Empiezan con distrés. Les puse algunos artículos últimos. En general, recuperar la neutropenia hace que el paciente tenga una respuesta inflamatoria muy grande y que ustedes en vez de ver que mejora, empeora. Esto está documentado, estos casos se tratan con corticoides, no necesita mayor agregado de antibióticos, lo que sí se necesita es llegar a un diagnóstico de que lo que le está pasando al paciente es esto, la recuperación de la inmunidad.
Bueno, mucho se asocia con el agregado de factor estimulante de colonia para que suba la neutropenia y es ahí donde se va. Pero muchos de estos casos tienen mayor mortalidad. Bien, las conclusiones son, vamos a poner todo juntos. Antibiótico empírico inmediato, dentro de las 2 horas. Dentro de las 2 horas, si les hago un paréntesis cortito, no es desde el momento que ustedes lo escriben en la carpeta o lo pasan en la computadora. Hay que decirle a la enfermera, trae este antibiótico y pasale este antibiótico al paciente. Aunque ustedes no lo crean, hay un delay muy grande entre lo que ustedes escriben y lo que pasa en la vida práctica, en la realidad. En este paciente hay que estar encima. Yo termino los cultivos o mientras que termino de hacer los cultivos, anda preparando el pipertazo, anda preparando el carbapenem. No esperemos, le cambia la mortalidad. Principalmente hay que usar betalactámicos antipseudomonas y recordar o preguntarse cuáles son los criterios para ampliar el esquema antibiótico. Examen físico siempre, exhaustivo, darlo vuelta, piel, boca y región perianal. Tratar de llegar a un diagnóstico etiológico con toma de muestra de todos los lugares que le llame la atención, imágenes cuando se requieran. De la duración del tratamiento va a depender de esta neutropenia febril, de la duración de la neutropenia febril, de esta evaluación al 3er día y al 5º, de escalar cuando se pueda y recordar suspender cuando tienen más de 48 horas a febril y tienen más de 500 polimorfonucleares. Y creo que ahí terminamos. Sí, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió neutropenia? ¿Van a saber atender el neutropénico? ¿Ya está? Cerramos el teléfono de los infectólogos para el neutropénico. Denlo vuelta. Lo único que les pido, revísenlo entero. Está el diagnóstico a veces ahí. ¿Sí? Cualquier duda, estoy disponible. Bueno. Sí, sí.